7 de la mañana, 13 minutos. Gracias por seguir a ustedes aquí en nuestro espacio de entrevistas Primera Impresión. Recuerden que también estamos retransmitiendo este espacio de entrevistas a través de Pública FM. Ante la crisis carcelaria que se registra en el país, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la mesa intersectorial de seguridad. Ministros de Estado formaron parte de esta segunda sesión, donde entregaron al primer mandatario el informe con 3 resoluciones. Que el Ministerio del Interior trabaje de manera coordinada con el Consejo de la Judicatura y mejorar la seguridad física de las personas privadas de la libertad con tecnología para prevenir actos de violencia son resoluciones tomadas en el Gabinete Intersectorial de Seguridad. Con el fin de pedir que por favor los jueces sean un apoyo y que no sean un óbice para la consecución de objetivos, la necesidad de actualizarse en tecnología, ojalá conseguir tecnología de punta, con escáner, con cámaras, con elementos de control. La reclasificación de los internos es otro punto de importancia para tratar la crisis carcelaria. Eso tiene que hacerse de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo al comportamiento que tengan las personas privadas de la libertad y por supuesto también se tomará en cuenta la causa, lo que causó la sentencia, la razón por la cual ellos están privados de libertad. Tras análisis y diagnóstico de la situación de rehabilitación social, ya se trabaja en un plan de acción emergente. No vamos a retroceder ni darles tregua a las organizaciones delincuenciales. En el marco del estado de emergencia y de excepción, se están implementando medidas a corto, a mediano y plazo. En la mesa de seguridad trabajan el Ministerio de Defensa del Interior, Centro de Inteligencia Estratégica, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Muy bien, son las 7 de la mañana, 15 minutos. A esta hora ya se encuentra con nosotros la doctora María Paz Gervis, catedrática universitaria, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias, es un gusto y saludo también a la teleaudiencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos escuchado en este reporte que hemos presentado algunas decisiones que se están ya delineando por parte de las autoridades para atender la situación de las cárceles en el país. ¿Qué tan compleja es la situación para alcanzar una solución de manera inmediata? Extremadamente compleja, ¿no? Y quizás cuando pensamos en el tema de las cárceles, yo me atrevo a decir que es un tema escabroso, ¿no es cierto? Porque es un tema que atraviesa por todas las dificultades posibles en el ejercicio de la gobernanza y de un Estado. Es un tema, si vemos en lo inmediato, en el corto plazo, hay un tema real de los reos que se están matando, ¿no es cierto? El hacinamiento. Pero también yo creo que esto nos obliga y el contexto, y creo yo que es lo que el gobierno nacional está procurando hacer y donde todos debemos tomar parte como sociedad, es analizar la complejidad del problema. Es decir, esto tiene un contexto mucho más amplio. Lo inmediato es dar respuesta al hacinamiento y a que paren de matarse, es decir, que el crimen organizado al interior no sea quien controla. Y lo segundo es redefinir el rol de la prisión, de la rehabilitación y de la visión de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el problema de fondo en el tema carcelario? Porque hemos escuchado ya algunas propuestas desde las autoridades encabezadas por el presidente de la República, que se debe trabajar en coordinación con el Consejo de la Judicatura, que se debe mejorar la condición de las personas privadas de libertad, incluso con una reclasificación de los detenidos y también incorporar tecnología en los centros de rehabilitación, pensando eventualmente también en la construcción de nuevos centros. ¿Por dónde pasan realmente las decisiones de solución de este problema? Yo creo que como el presidente de la República señalaba ayer esos 3 elementos, creo que eso sería lo inmediato, ¿no? Para superar el momento. Por supuesto, en primer lugar tenemos una crisis del sistema judicial y eso es cierto y eso no es de ahora, esto no es del actual Consejo Nacional de la Judicatura, esto es algo sistémico, ¿no es cierto? Entonces, mientras hay procesos de evaluación y toda la estructuración que sea necesaria, inclusive atraviesa por una reforma normativa eventualmente del COIP, pero lo inmediato es estar vigilantes y ahí es donde la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, la ciudadanía en general, sí podemos tomar parte y es mirar, por ejemplo, cuál es la actuación de determinados jueces y juezas. Veíamos que alias el Cubano, uno de los reos más peligrosos, que es el último escándalo dramático de esta semana, el día domingo recibía una medida de algún juez en que le permitía, si no me equivoco, corríjame aquí, el traslado a un nivel a una categoría de menor riesgo, con lo cual ahí estamos obligados, lo inmediato es
estar observantes al sistema judicial y las autoridades competentes tomar medidas contra estos jueces y juezas. Bueno, internamente también en el sistema de rehabilitación en las cárceles del país se puede evidenciar que existe una pugna de bandas delictivas que están enquistadas lamentablemente en todo este sistema. ¿Cómo combatir también y enfrentar esa realidad para evitar que más personas privadas de la libertad se vean afectados en su integridad física con riesgo y peligro de muerte precisamente? ¿Cómo evitar esos escenarios? Claro, en segundo lugar es algo que quizás va a más largo plazo, pero tenemos que empezarlo ahora. En un espacio, en esta misma casa, el otro día comentábamos con colegas y bien señalaba, esto fue un aporte del arquitecto Fernando Carrión, que es experto en la materia, y decía que tenemos que empezar por el reconocimiento de que lo que opera en el Ecuador es el crimen organizado. Ajá. Hablamos también de que en esta nueva sociedad, con nuevas expresiones de comunicación, de dinámicas sociales, también hay nueva expresión del crimen, y eso es algo que tenemos que mirar. No podemos seguir tratando a la violencia o a los problemas de seguridad ciudadana de la misma manera que se trataba antes. Esto implica que al interior de las cárceles o de los centros de rehabilitación en el Ecuador opera el crimen organizado. Aquí lo que nos lleva a pensar es qué ha pasado en esta coyuntura, ¿no es cierto? Algo que desde la sociedad civil y desde la academia nos preocupa mucho, ¿por qué de repente en estos días o en estos últimos meses salta a la luz pública los problemas? ¿Es que acaso los problemas surgieron ahora? Y creo que fácilmente podemos determinar que no es así. Claro, entonces hay varios elementos. Por un lado, señalar que cuando se construyó, se invirtió desde el Estado en el gobierno pasado durante toda esta infraestructura carcelaria, se anunciaba que por fin esta iba a ser la cárcel, el centro de rehabilitación. Y vemos que como casi todas las obras no fue así. Después hay un dato importante y es ver cómo de 2014 acá, con la entrada en vigencia del COIP, incrementa dramáticamente como en 3 o 4 veces la población carcelaria, lo cual también nos obliga a una reflexión sobre cuál es el contexto normativo. 45.000 detenidos a nivel nacional, es increíble la cifra. Después de esto no hay que ir a estudios demasiado profundos. Cuando hay hacinamiento hay mayor violencia. Entonces lo que nos estamos enfrentando lamentablemente es a la toma de los centros de detención del crimen organizado, que seguramente antes también pasaba, lo que pasa es que ahora nos enteramos. Entonces aquí no quiero para nada menospreciar la angustia de la sociedad y de las familias que tienen a miembros ahí dentro, pero también hay que recordar que algo positivo de todo este drama y de esta crisis es saber que hoy por hoy la sociedad ecuatoriana sabemos lo que está pasando en nuestro estado y nos obliga a movilizarnos y nos permite exigir de las autoridades competentes soluciones reales. Claro que sí, es muy cierto lo que usted señala, pero también, sobre todo las familias, las personas cercanas a las personas que se encuentran detenidas, esperan que de forma inmediata se tomen acciones para evitar que más personas que se encuentran detenidas corran en riesgo sus vidas. ¿Debería eventualmente la fuerza pública ya entrar de forma directa a las cárceles y tratar de poner en orden para evitar más estallidos de conflictividad como los registrados en los últimos días? Eso es muy peligroso, ¿no? Efectivamente tienen que cumplir con mayor dotamiento la fuerza pública que está al interior ya en cuidado. Recordemos que según nuestra normativa exclusivamente son los guías penitenciarios los que pueden cuidar y ahora estamos en periodo de excepción, pero solo imagínese usted, imaginémonos qué hubiera pasado si el día martes, creo que fue el último estallido en Guayaquil, en el centro de detención, cuando muere alias el cubano, qué hubiera pasado cuando toman a los policías como reos si hubieran estado armados. Solo imaginémonos la masacre que eso hubiera sido. Con lo cual yo creo que en la tercera etapa, que es algo que es a largo plazo, pero que no podemos perder la oportunidad, es asumir como sociedad la discusión de qué implica la rehabilitación. Efectivamente, cuando se viola la ley, tiene que haber una sanción, por supuesto, eso no discutimos, pero lo que nosotros ahí tenemos no son centros de rehabilitación, son inmensas bodegas humanas donde se está violentando los derechos de todas las personas ahí dentro y eso como sociedad no podemos consentir. Completamente de acuerdo y sin duda las acciones tienen que ser contempladas de manera inmediata, a mediano plazo y también a largo plazo, como nos ha indicado la doctora María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Gracias, doctora, por ofrecernos su punto de vista sobre este tan delicado tema. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, agradecemos una vez más a la doctora Gervis por sus comentarios y sus puntos de vista desde la academia también sobre el tema carcelario y la situación actual en el país. Vamos a hacer una pausa, 7 de la mañana, 22 minutos. Regresamos en breve con más aquí en Primera Impresión.